En el momento en que mis padres sonrieron y me dijeron que me fuera, supe que no se trataba de amor. Se trataba del momento oportuno. Acababa de graduarme. Mi diploma todavía estaba tibio en mis manos cuando mi hermana entró en la sala de mi abuelo como si ya fuera la dueña y dijo casi alegremente: «La casa está a mi nombre ahora. Deberías empezar a empacar». Sin gritos, sin enfado, solo sonrisas como si me estuvieran haciendo un favor. Lo que no preguntaron fue lo que yo ya había hecho en silencio, legalmente y a propósito. Asumieron que yo seguía siendo la misma Harper que siempre se echaba atrás, que se tragaba la incomodidad para mantener la paz, que nunca luchaba por su espacio en su propia familia. Así que cuando se fueron ese día, confiados y relajados, pensaron que la decisión era definitiva. Pensaron que desaparecería como siempre lo había hecho. No tenían idea de que semanas antes, yo había hecho un movimiento que lo cambiaría todo, especialmente el domingo que volvieron con la mudanza. Seguros de que ya habían ganado. Aprendí a ocupar menos espacio mucho antes de entender por qué lo hacía. En mi familia, el amor nunca era algo que pedías. Era algo que te ganabas o, más exactamente, algo que caía donde le placía. Mis padres, Robert y Linda, le dirían a cualquiera que preguntara que trataban a sus hijas por igual. Y sobre el papel, quizás se lo creían, pero en la vida real, la igualdad se disolvía en los pequeños momentos que nunca llegaron a las historias familiares. Mi hermana menor, Emily, tenía una forma de llenar cada habitación sin intentarlo. Si ella estaba molesta, la casa se ajustaba a su humor. Si ella quería algo, se discutía de inmediato, con cuidado, como un problema que necesitaba solución. Cuando yo quería algo, la respuesta era diferente. Harper, eres madura. Lo entiendes, decía mi madre, ya medio vuelta hacia Emily. Eres independiente, añadía mi padre. No necesitas tanto. Así que aprendí a no necesitar. Aprendí a sentir cuando los planes cambiaban en el último minuto. Aprendí a sonreír cuando los logros de Emily se celebraban más alto, por más tiempo, con más orgullo. Aprendí a aceptar los elogios en silencio y la decepción aún más silenciosamente. Con el tiempo, se hizo más fácil no pedir nada en absoluto. Pedir significaba tener esperanza, y tener esperanza generalmente llevaba a que me recordaran por qué no debía hacerlo. Desde fuera, parecíamos estar bien. Cenas de fin de semana, fotos de vacaciones, el tipo de familia que los vecinos describían como unida. Pero dentro de nuestra casa, la atención se movía en una dirección, y yo aprendí a sobrevivir con las sobras. No sufrí abusos. No me ignoraban por completo. Simplemente me pasaban por alto. Y de alguna manera eso hacía que todo fuera más difícil de explicar, incluso para mí misma. El único lugar donde no me sentía así era la casa de mi abuelo. George Miller vivía en un pequeño pueblo costero, en una casa que nunca intentó impresionar a nadie. Las tablas del porche crujían en los mismos sitios cada vez. El aire siempre olía ligeramente a sal y pino. Por la noche, podías oír el océano si escuchabas con atención, constante y paciente. Cuando estaba allí, nadie me apuraba. Nadie me comparaba. Nadie me decía que era demasiado o demasiado poco. Mi abuelo escuchaba cuando yo hablaba, no por cortesía, sino con intención, como si mis palabras importaran simplemente porque eran mías. A medida que envejecía, empecé a ir más a menudo. Al principio, eran cosas pequeñas, recoger la compra, llevarlo a las citas, ayudar a clasificar el correo. Más tarde, se convirtió en más. Administrar las facturas cuando empezó a olvidar las fechas, sentarme con él en las tardes tranquilas cuando la casa se sentía demasiado quieta. Aparecía no porque nadie me lo pidiera, sino porque me parecía natural, porque en esa casa no tenía que ganarme mi lugar. Mis padres y Emily también visitaban, pero sobre todo en días festivos o cuando había que discutir algo. Noté la diferencia, aunque todavía no le ponía nombre. Me decía a mí misma que las familias eran complicadas, que cada uno mostraba el amor a su manera, que mantener la paz valía la pena. Para cuando terminé la escuela y crucé ese escenario de graduación, mi abuelo ya no estaba. Pero su casa seguía siendo el último lugar donde me había sentido plenamente vista. Y todavía no me daba cuenta de lo mucho que eso importaba o de lo rápido que mi familia intentaría quitarme ese sentimiento. Después de mi graduación, nada cambió de inmediato, y eso más que nada debería haberme advertido.
Me quedé en casa de mi abuelo, diciéndome que merecía un momento para respirar. Volví al trabajo. Desempaqué mis cajas lentamente. Intenté dejar que la tranquilidad se asentara sin cuestionarla. Pero las familias como la mía no permanecen en silencio por mucho tiempo, no cuando hay algo que ganar. La primera pregunta vino de mi madre. Entonces, Harper, dijo una noche por teléfono, con un tono casual que parecía ensayado. ¿Has pensado en lo que vas a hacer con la casa? Recuerdo estar de pie en la cocina, mirando el mismo punto en la encimera mientras ella hablaba. No preguntó cómo estaba. No mencionó mi graduación, solo la casa. Todavía estoy resolviendo las cosas, dije con cuidado. Bueno, respondió ella, es mucha responsabilidad para una sola persona. Los impuestos sobre la propiedad no son baratos, el mantenimiento tampoco. Solo nos preocupamos por ti. Solo nos preocupamos por ti. Sonaba amable, razonable, casi cariñoso, y si hubiera terminado ahí, podría haberlo creído, pero no fue así. Unos días después, mi padre llamó. No fue tan sutil. Sabes, Harper, dijo Robert, carraspeando como hacía cuando pensaba que estaba siendo práctico. Tu abuelo trabajó duro por ese lugar. No querrás abrumarte y cometer errores. ¿Qué tipo de errores?, pregunté. Oh, ya sabes, dijo rápidamente, atrasarte en los pagos, dejar que las cosas se deterioren. Sería una lástima. ¿Una lástima para quién? No lo dijo. Luego estaba Emily. Empezó a aparecer sin avisar. Siempre con una razón que sonaba bastante inofensiva. Mamá dijo que dejó un suéter aquí. Solo quería coger algo. Creo que olvidé. Estaba por la zona. Cada vez que entraba, recorría la casa como si ya la estuviera memorizando. Sus ojos se detenían en el pasillo. El dormitorio de invitados, el pequeño escritorio donde guardaba los papeles apilados ordenadamente pero sin clasificar. ¿Todavía te encargas tú sola de todas las facturas?, preguntó una tarde, apoyada en el marco de la puerta, sonriendo. Servicios públicos, seguros, ese tipo de cosas. Solo tengo curiosidad. Solo curiosidad. Me dije a mí misma que no le diera más vueltas. Siempre lo hacía. Darle vueltas a las cosas nunca me había funcionado bien. En el pasado, generalmente terminaba con alguien diciéndome que estaba siendo dramática. Pero los comentarios seguían llegando. No sería justo que una persona se quedara con todo. Yo no lo haría. Me permitirá. Tu abuelo habría querido que se compartiera. Somos una familia. Las cosas deberían ser sencillas. Usaban palabras como justicia y unidad, envolviendo cada frase en una preocupación tan pulcra que desarmarla parecía casi grosero. Y durante un tiempo, dejé que funcionara. Sonreí. Asentí. Di respuestas evasivas que sonaban cooperativas sin prometer nada. Por dentro, sin embargo, algo se sentía mal. Lo que finalmente rompió mi negación no fue una sola conversación. Fue un recuerdo. Años antes, había visto a mis padres pedir dinero prestado a un pariente para algo que llamaron temporal. Prometieron devolverlo rápidamente. Cuando pasó el tiempo y el tema volvió a surgir, la historia cambió. El pariente se volvió difícil, desagradecido, obsesionado con el dinero. Recordé con qué facilidad la narrativa se dio la vuelta y qué rápido todos acordaron olvidar la promesa original. Esa noche, me senté sola en la sala, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. Repasé cada conversación reciente, el momento, las sonrisas, la forma en que la preocupación siempre parecía volver a la propiedad. Ya no parecía una coincidencia. Parecía una preparación. Por primera vez en mi vida, no aparté ese sentimiento. No me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. No intenté ser la fácil. En cambio, me hice una pregunta que nunca antes me había hecho. ¿Y si esta vez no esperaba a ver hasta qué punto se podían poner las cosas mal? Y una vez que ese pensamiento se asentó, me di cuenta de algo más. Algo que hizo que mi estómago se apretara con una extraña mezcla de miedo y claridad. Si mi familia creía que tenía derecho a esta casa, no iban a preguntar para siempre. Iban a decidir.
La mañana después de que ese pensamiento se asentara, me tomé una larga pausa para comer y no le dije a nadie a dónde iba. Me vestí como si fuera un día de trabajo normal. Nada que sugiriera miedo o urgencia. Si alguien me hubiera preguntado, habría dicho que estaba haciendo recados. Esa fue la primera regla que me di. Nada en mi vida cambiaría en la superficie. Si mi familia pensaba que estaba quieta, se acercarían más, y yo los necesitaba lo suficientemente cerca como para que cometieran un error. El despacho de abogados era tranquilo, escondido entre una clínica dental y una pequeña firma de contabilidad en el centro. Sin un letrero llamativo, sin sensación de drama, solo una placa de latón en la puerta que decía Michael Turner, abogado de sucesiones y fideicomisos. No me interrumpió mientras hablaba. No me metió prisa. Le conté todo. Mi abuelo, la casa, mi familia, el interés repentino, el lenguaje que estaban usando. Hablé más de lo que esperaba. Cuando finalmente me detuve, sentí la garganta apretada, como si hubiera estado conteniendo la respiración sin darme cuenta. Michael se reclinó en su silla y juntó las manos. Lo que describes, dijo con calma, no es infrecuente. Esa sola frase me hizo sentir menos sola de lo que me había sentido en semanas. Explicó cómo situaciones como la mía a menudo se desarrollaban. Cómo las familias se convencían de que tenían derecho a algo simplemente porque decidían que tenía sentido, cómo los retrasos y las dudas jugaban a favor de las personas dispuestas a presionar primero y disculparse después. Si creen que la propiedad les pertenece, dijo, no esperarán permiso para siempre. Me guió a través de mis opciones, no solo lo que era posible, sino lo que era realista, lo que podía ser impugnado, lo que no, lo que creaba claridad y lo que creaba lagunas. Cuando explicó lo de un fideicomiso irrevocable, escuché atentamente. No era dramático. No era rápido. Y una vez hecho, no podía deshacerse por un capricho. La casa, las cuentas restantes, todo por lo que mi abuelo había trabajado podía colocarse en un lugar donde no pudiera ser reinterpretado silenciosamente más tarde. La gente asume que el silencio significa incertidumbre, dijo Michael. En realidad, a menudo significa preparación. No dudé. El papeleo en sí se sintió casi anticlimático. Sin voces alzadas. Sin discursos sobre justicia o traición. Solo firmas, fechas y explicaciones constantes de lo que significaba cada página. Hice preguntas. Tomé notas. Lo leí todo 2 veces. Cuando terminó, Michael deslizó una delgada carpeta sobre el escritorio hacia mí. Esto no parece poderoso, dijo. Pero lo es. Salí de nuevo a la luz del sol, sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. Más ligera porque había hecho algo, más pesada porque sabía que no había vuelta atrás. No solo legalmente, sino emocionalmente. No se lo dije a mis padres. No advertí a Emily. No cambié mi tono cuando llamaron. No modifiqué mis rutinas. Seguí respondiendo a los mensajes. Seguí sonriendo en las cenas familiares. Seguí interpretando el papel que esperaban, la Harper tranquila y complaciente que nunca causaba problemas. Y se lo creyeron. De hecho, su confianza creció. Las invitaciones a cenar se hicieron más frecuentes. Las conversaciones se suavizaron. Mi madre hablaba de las tradiciones familiares como si de repente volvieran a ser importantes. Mi padre mencionó lo agradable que sería si todos pudieran reunirse ahora que la escuela había terminado. Emily bromeaba sobre las renovaciones que haría si la casa alguna vez fuera suya, observando mi cara de cerca cuando lo decía. No les di nada. Ni discusiones, ni consuelo, ni promesas. Entre bastidores, empecé a documentar todo. Fechas, mensajes, la forma en que se formulaban las preguntas. Las suposiciones que se deslizaban casualmente en la conversación. No los confronté. No lo necesitaba. Solo necesitaba un registro claro por si cruzaban la línea. Y finalmente, lo hicieron. La primera señal no fue un enfado o una acusación. Fue urgencia. Mi madre llamó una tarde, con la voz tensa por algo que sonaba a preocupación, pero que llevaba un filo que no había oído antes. Tenemos que hablar pronto, dijo. Sobre la casa. No puede esperar. Minutos después,
Emily envió un mensaje de texto. Pasaremos este fin de semana. Es más fácil explicarlo en persona. Miré mi teléfono durante un largo momento antes de ponerlo boca abajo sobre la mesa. Para entonces, sabía exactamente lo que estaban planeando. Pensaban que mi silencio significaba miedo, que mi vacilación significaba debilidad, que como siempre me había echado atrás antes, lo haría de nuevo. Creían que la decisión ya estaba tomada, y yo les dejé creerlo. Porque para cuando aparecieron sonriendo, seguros y preparados, el verdadero resultado se había sellado semanas antes, y caminaban directamente hacia él. Después de eso, mi familia se volvió agradable. No cálida, no cariñosa, solo deliberadamente agradable, como personas que creían que la parte difícil ya había pasado y ahora esperaban que la cooperación se pusiera al día. El cambio fue lo suficientemente sutil como para que, si se lo describiera a otra persona, podría haber sonado a progreso. Para mí, se sintió como una advertencia. Mi madre empezó a llamar más a menudo. No para preguntar cómo estaba. Nunca se le había dado bien eso. Sino para rememorar. ¿Recuerdas los veranos que pasamos juntos?, dijo una noche, con la voz más suave de lo habitual. Solíamos ser una familia muy unida. Unida, pensé, significaba tranquila y obediente. Mi padre siguió con practicidad disfrazada de preocupación. ¿Pareces cansada últimamente, Harper? ¿Estás manejando todo bien ahí sola? Ahí, como si la casa no fuera mía, como si yo ya fuera temporal. Emily fue la más audaz. Dejó de fingir que sus visitas eran accidentales. Pasó con café una tarde y deambuló por la casa como una invitada que se había quedado más de la cuenta hasta sentirse con derecho. Esta habitación sería una gran oficina, dijo casualmente, mirando hacia el dormitorio de invitados y el porche. Yo reformaría la barandilla, la haría más moderna. Observó mi cara de cerca cuando habló, buscando resistencia. No le di ninguna. Suena bien, dije con ligereza. El alivio en su rostro fue instantáneo y revelador. Me di cuenta entonces de cuánto mi silencio estaba haciendo su trabajo por ellos. Lo llenaron de suposiciones, de planes, de certeza. Cada respuesta tranquila que di parecía convencerlos de que tenían razón al seguir adelante. Siguieron las invitaciones a cenar, más frecuentes, más insistentes. Deberías venir este fin de semana, dijo mi madre. Solo nosotros 4. ¿Fue? Escuché. Sonreí. Interpreté la versión de mí misma que esperaban. La hija que nunca se oponía. La hermana que no competía. Pero me di cuenta de todo. Me di cuenta de cómo las conversaciones siempre volvían a la logística. Con qué frecuencia Emily usaba la palabra nosotros. Como mis padres hablaban en conclusiones, no en preguntas. Tendremos que pensar en el seguro. Probablemente deberíamos actualizar algunos registros. Será más fácil una vez que todo esté a un solo nombre. Un solo nombre, no el mío. Anoté las cosas cuando llegué a casa. Fechas, frases. La forma en que mi madre evitaba mirarme cuando decía ciertas cosas. La forma en que el tono de mi padre cambiaba cuando no estaba de acuerdo de inmediato. La forma en que Emily sonreía un segundo demasiado tarde, como si estuviera ensayando la confianza en lugar de sentirla. Por la noche, caminaba lentamente por la casa, tocando cosas familiares. Es el pasamanos que mi abuelo había arreglado él mismo. La pequeña grieta en el azulejo de la cocina sobre la que siempre bromeábamos. Me dije a mí misma que no me pusiera sentimental. El sentimentalismo hacía que la gente fuera descuidada. Necesitaba mantenerme lúcida. La presión aumentó silenciosamente. Realmente deberíamos resolver esto pronto, dijo mi madre durante otra llamada. Es mejor para todos, añadió mi padre más tarde. Mejor para todos, en el lenguaje de mi familia, generalmente significaba más fácil para ellos. Luego, el viernes por la tarde, el tono cambió. Mi madre llamó, con la voz más tensa que antes. Tenemos que hablar, dijo, sobre la casa. No puede esperar. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emily. Pasaremos el domingo. Es más fácil explicarlo en persona. Explicar, no discutir, no preguntar. No respondí de inmediato.
Dejé mi teléfono y me quedé en la cocina, escuchando el silencioso zumbido del refrigerador. Afuera, el viento del océano se levantó, haciendo sonar suavemente el carillón del porche. El sonido me ancló. Para entonces, no me quedaba ninguna confusión, solo claridad. No venían a hablar. Venían a informarme. Creían que el silencio significaba rendición. Que mi calma significaba acuerdo. Que como no había luchado antes, no lucharía ahora. Les dejé creerlo. El sábado por la noche, apenas dormí. No porque tuviera miedo, sino porque mi mente no paraba de moverse, repasando conversaciones, comprobando detalles, asegurándome de que cada pieza estuviera donde debía estar. Preparé ropa limpia. Puse mi teléfono en silencio. Coloqué los documentos importantes exactamente donde pudiera alcanzarlos. El domingo por la mañana llegó gris y quieto, el tipo de silencio que se siente deliberado. Hice café. Me quedé en el porche y observé la carretera esperando. No para ver si vendrían, sino para ver cuán confiados estarían cuando lo hicieran. El domingo por la mañana llegó sin drama. Ni tormenta, ni viento repentino, solo un cielo gris y plano extendido sobre el océano como una respiración contenida. Me quedé en el porche con una taza de café enfriándose en mis manos, observando la carretera como se observa algo que ya sabes que va a llegar. No estaba nerviosa. Eso me sorprendió. Me sentía firme, como si todo lo que se podía decidir ya se hubiera decidido, solo que no por ellos. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava me llegó antes de que viera el coche. Luego apareció al final del camino de entrada, familiar y confiado, seguido de un segundo vehículo que no reconocí. Un camión de mudanzas. Apreté ligeramente la taza, más por incredulidad que por miedo. Así de seguros estaban. Emily salió primero, con gafas de sol, sonriendo como si esto fuera una celebración en lugar de un desalojo. Mis padres la siguieron de cerca, de pie hombro con hombro como siempre hacían cuando creían que estaban unidos en el lado razonable de las cosas. Emily no se anduvo con rodeos. Lo tenemos todo arreglado, dijo, sosteniendo una pila ordenada de papeles antes de que yo pudiera siquiera decir hola. La casa está a mi nombre ahora. Mi madre inclinó la cabeza, su voz se suavizó de inmediato. No es personal, cariño. Esto es simplemente lo que tiene sentido para la familia. Mi padre asintió, cruzando los brazos. Tienes tu vida en la ciudad, Harper. Este lugar necesita a alguien que realmente pueda manejarlo. ¿Manejarlo? Como si no hubiera estado haciendo exactamente eso. Miré los papeles sin cogerlos. Tinta azul, bordes nítidos, sellos que parecían bastante oficiales a primera vista. Habían hecho sus deberes, o eso pensaban. Tendrás que estar fuera para esta noche, añadió Emily con ligereza, como si me estuviera recordando que me llevara las sobras a casa. Ahí estaba. No una pregunta, no una discusión, un veredicto. Por un momento, ninguno de ellos habló. Estaban observando mi cara, esperando la reacción que esperaban. Confusión, pánico, tal vez lágrimas, algo que confirmara la versión de mí que ya habían decidido. En lugar de eso, dije una palabra, vale. El alivio fue inmediato. Los hombros de Emily cayeron. Mi madre exhaló. La postura de mi padre se relajó como si acabara de terminar una conversación difícil con éxito. Bien, dijo mi madre rápidamente. Sabía que lo entenderías. Emily sonrió más ampliamente. Volveremos más tarde con la mudanza. Será más fácil si lo manejamos todo de una vez. Asentí. Incluso me hice a un lado para que pudieran pasar, como siempre había hecho. Se fueron creyendo que la parte más difícil había terminado. 2 días después, volvieron. Esta vez, el camión de mudanza se detuvo hasta el final del camino de entrada, ruidoso y blanco contra el cielo apagado. 2 mozos de mudanza saltaron, estirándose, ya mirando la casa como si fuera solo otro trabajo en su agenda. Emily estaba prácticamente radiante. Esto irá rápido, dijo, aplaudiendo una vez. Te sacaremos antes del almuerzo. Mis padres estaban detrás de ella, enérgicos, confiados, ya hablando de logística. Ese sofá debería ir primero. Asegúrate de no rayar los suelos. Harper,
Deberías empezar a empacar las cosas personales. Salí al porche. No estaba sola. A mi lado estaba Michael Turner. Tenía exactamente el mismo aspecto que en su despacho. Tranquilo, sereno, sosteniendo una gruesa carpeta bajo un brazo. El tipo de calma que no discute ni actúa. El tipo que espera. Los mozos de mudanza fueron los primeros en reducir la velocidad. Uno de ellos dudó a mitad de paso. Sintiendo el cambio en el ambiente. La sonrisa de Emily vaciló. Mis padres intercambiaron una mirada. Michael dio un pequeño paso adelante. Necesito confirmar con quién estoy hablando, dijo de manera uniforme. Enumeró sus nombres sin dudar. Mis padres se pusieron rígidos mientras los pronunciaba en voz alta, como si ser identificado de repente importara. Estoy aquí en relación con el estado legal de esta propiedad. Mi padre frunció el ceño. ¿Y ustedes? Michael abrió la carpeta lo suficiente para que vieran los documentos dentro. Represento a la oficina local de registros de la propiedad, dijo. Esta casa fue transferida a un fideicomiso irrevocable hace varias semanas. Harper es la única fideicomisaria. El silencio que siguió fue pesado, lo suficientemente denso como para presionar mis oídos. Emily fue la primera en reír. Salió un sonido agudo y frágil. Eso no es posible, dijo rápidamente. Tenemos los papeles. Michael asintió una vez. Los he visto. Oye, podría. Mi madre dio un paso adelante, la confusión convirtiéndose en irritación. Debe haber un error. Corregimos un error en el testamento. No hubo ningún error, respondió Michael con calma. Y cualquier intento de cambiar la propiedad sin la autorización de la fideicomisaria es legalmente nulo. El rostro de Emily perdió el color. Eso no tiene sentido, dijo, ahora más rápido. Todo se presentó correctamente. Michael pasó una página en su carpeta. Las presentaciones se hicieron a través de un servicio no verificado. La información del notario no coincide con los registros estatales. Eso solo invalida la transferencia. Uno de los mozos de mudanza carraspeó. Entonces, deberíamos esperar. Michael no apartó la vista de mi familia. No, dijo. No deben proceder. La voz de mi padre se endureció. ¿Nos está acusando de algo? Estoy exponiendo hechos, respondió Michael. Emily se volvió hacia mí entonces, con los ojos muy abiertos, la voz tensa. ¿Tú hiciste esto? La miré fijamente. Protegí lo que no era vuestro para coger. La voz de mi madre se quebró. ¿Cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? No levanté la voz. No me acerqué. Aparecisteis con una mudanza, dije en voz baja. Me dijisteis que esta noche estaría fuera. No preguntasteis. Decidisteis. Mi padre abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La confianza con la que había entrado se había ido, reemplazada por algo débil y frágil. Michael le entregó una copia del aviso. Esto documenta el intento de transferencia de hoy y sirve como una advertencia formal. Dijo que cualquier intento posterior podría escalar a un asunto legal. Los mozos de mudanza ya se estaban retirando, murmurando disculpas. Uno volvió a subir al camión sin esperar instrucciones. Emily se quedó helada. Los papeles en su mano de repente no tenían sentido. Esto no ha terminado, dijo débilmente. Asentí una vez. Esa parte depende de vosotros. No discutieron después de eso. No amenazaron ni suplicaron ni intentaron negociar. Simplemente se fueron. Vi su coche desaparecer por el camino, el camión de mudanzas siguiéndolo de cerca. La grava se asentó lentamente en su lugar como si nada hubiera pasado. Michael cerró su carpeta. Se lo pensarán 2 veces antes de intentar eso de nuevo, dijo. Le di las gracias y lo vi alejarse en su coche. Luego me quedé sola en el porche, el océano todavía moviéndose como siempre lo había hecho. Nada afuera había cambiado, pero todo dentro de mí sí. Por primera vez en mi vida, no estaba preparándome para lo que mi familia podría quitarme después. Estaba de pie exactamente donde pertenecía.
Después de que se fueran, la casa se sintió anormalmente silenciosa. No pacífica, al menos no de inmediato. El tipo de silencio que se asienta después de que algo pesado ha pasado, dejando el aire cambiado. Me quedé en el porche durante un largo momento, escuchando el sonido del camión de mudanzas desvanecerse en la distancia, la grava asentándose lentamente en su lugar. Sin gritos, sin portazos, sin un discurso final, solo ausencia. Dentro, mi teléfono vibró una vez, luego otra. No lo miré de inmediato. Por primera vez, no sentí la necesidad de gestionar las emociones de nadie más. Lo que sea que necesitaran decir podía esperar. Cuando finalmente lo comprobé, había mensajes de mi madre y mi padre. Cortos, contenidos, cuidadosamente redactados. Tenemos que hablar. Esto fue innecesario. No tenías que involucrar a gente de fuera. Gente de fuera. No la ley. No la verdad. Gente de fuera. Puse el teléfono boca abajo y en su lugar caminé por la casa. Los mozos de mudanza no habían tocado nada. Cada habitación se veía exactamente igual. Pero se sentía diferente ahora. La tensión que había vivido en los rincones, la sensación de que este lugar era temporal, condicional, se había levantado. No me había dado cuenta de lo tensa que me había mantenido hasta que no quedó nada contra lo que prepararme. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje. Este de Emily. Nos avergonzaste. Podrías haber manejado esto en privado. En privado, pensé, significaba ceder en silencio. Escribí una respuesta, luego la borré, luego escribí otra y también la borré. Al final, no respondí en absoluto. El silencio, estaba aprendiendo, no era rendición. Era un límite. A la mañana siguiente, Michael llamó. No impugnaron el aviso, dijo. Eso suele ser una señal. ¿Una señal de qué?, pregunté. De que entienden su posición, respondió, y de que no les gusta. Unos días después, llegó una carta formal del abogado de mis padres. Era breve y rígida, retirando toda reclamación relacionada con la propiedad y solicitando no más contacto en relación con el patrimonio. Sin disculpas, sin explicaciones, solo retirada. La archivé sin ceremonia. Las consecuencias no explotaron como una vez imaginé que podrían hacerlo. No hubo confrontaciones dramáticas, ni discusiones públicas, ni intentos de última hora para hacerme sentir culpable y que cumpliera. En cambio, todo se derrumbó hacia adentro. Primero cesaron las llamadas, luego los mensajes, luego la preocupación cuidadosamente seleccionada desapareció por completo. La noticia se extendió silenciosamente después de eso. Una tía lejana se puso en contacto con un mensaje incómodo sobre malentendidos. Un primo hizo preguntas vagas sin preguntar realmente nada. Algunos parientes permanecieron en silencio y yo los dejé. Por primera vez, no perseguí el silencio ni intenté llenarlo. No me expliqué. No justifiqué mis elecciones. Cualquiera que quisiera la historia completa podría haberme preguntado antes de aparecer con una mudanza. Una tarde, aproximadamente una semana después, volví sola a la casa de mi abuelo. Abrí la puerta lentamente, medio esperando que alguna nueva tensión me estuviera esperando dentro. Pero no había nada, solo el olor familiar a madera vieja y la leve lavanda que mi abuelo siempre guardaba en los cajones. Me quedé en la sala durante un largo momento y me di cuenta de algo que me sorprendió. Me sentía segura, no aliviada, no victoriosa, segura. Por primera vez en mi vida, no me preguntaba qué podría decidir alguien más por mí a continuación. No estaba esperando permiso para quedarme. La casa no era un premio que defendí, era un límite que había trazado. Y afuera, el océano seguía moviéndose, constante e indiferente, exactamente como siempre lo había hecho. El tiempo no volvió a precipitarse como esperaba. Después de que todo se calmó, seguí esperando la siguiente ola, otra confrontación, otro intento. Otro mensaje cuidadosamente redactado con la intención de reabrir la puerta que finalmente había cerrado. Pero nunca llegó. En cambio, los días se extendieron, tranquilos y desconocidos, como una vida para la que no me habían entrenado. Al principio, el silencio se sentía pesado. Había pasado tantos años anticipando las reacciones de mi familia que no tener que hacerlo más se sentía mal,
como si hubiera olvidado una responsabilidad importante. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Los hombros se tensaban, la respiración se contenía, hasta que me daba cuenta de que no eran ellos. Se habían ido. No dramáticamente, no con enfado, simplemente ausentes. Unas semanas después, me enteré a través de un pariente de que mis padres estaban tomando distancia. Esa fue la frase que usaron. No cruzamos una línea. No estábamos equivocados. Solo distancia. Como si esto fuera mutuo, temporal, algo que se resolvería solo si se dejaba en paz el tiempo suficiente. Emily no se puso en contacto en absoluto. Eso dolió más de lo que esperaba. No porque la echara de menos, sino porque confirmaba algo que siempre había sospechado. Nuestra relación nunca se había tratado de conexión. Se había tratado de acceso. Y una vez que el acceso desapareció, también lo hizo la relación. Dejé de intentar encontrarle sentido después de eso. En cambio, me centré en la casa. Revisé los cajones lentamente, decidiendo qué guardar y qué dejar ir. Encontré viejas notas que mi abuelo se había escrito a sí mismo, listas de la compra, recordatorios, pensamientos a medio terminar. En un cajón, encontré un trozo de papel doblado con mi nombre escrito en él con su cuidada caligrafía. No era un testamento ni instrucciones, solo mi nombre escrito una vez, como si quisiera recordar algo importante. Esa pequeña cosa se quedó conmigo. Hice cambios en la casa, pero solo cambios suaves. Arreglé lo que necesitaba arreglo. Conservé lo que importaba. No la renové ni lo borré a él. Dejé que el lugar respirara como siempre lo había hecho. Con la distancia llegó la claridad. Me di cuenta de que lo que mi familia había querido no era la casa en sí. Era el control. La casa era solo la excusa. Y cuando les quité el control en silencio, legalmente, sin espectáculo, no les quedó nada en que apoyarse. Hubo momentos de duda, por supuesto, noches tardías en las que los viejos hábitos susurraban que tal vez había ido demasiado lejos, que tal vez debería haberlo manejado con más suavidad. Esos pensamientos nunca duraban mucho, porque cada vez que surgían, recordaba el camión de mudanzas, los papeles, la certeza en sus rostros cuando me dijeron que me fuera. Los límites no son crueldad, me recordaba a mí misma, son claridad. Lentamente, mi cuerpo aprendió lo que mi mente ya sabía. Que ya no estaba en peligro, que nadie iba a venir a quitarme algo mientras dormía, que el espacio que ocupaba era mío por derecho, no por permiso. Empecé a hacer planes que no implicaban gestionar las expectativas de nadie más. Pasé los fines de semana en la casa sin sentirme observada. Invité a amigos sin ensayar explicaciones. Me permití existir sin encogerme. Y en ese espacio, tranquilo, firme, no reclamado, entendí algo que mi abuelo me había mostrado todo el tiempo. La pertenencia no es algo por lo que suplicas. Es algo que proteges. Un domingo por la tarde, no mucho después de que todo finalmente se asentara, abrí la puerta principal de mi abuelo y entré sola. La casa olía igual, a madera vieja, aire limpio y el leve rastro de lavanda que solía meter en los cajones sin decírselo a nadie. La luz del sol se deslizaba por el suelo en patrones familiares, sin prisa, como si no le importara cuánto había cambiado fuera de estas paredes. Me moví por cada habitación lentamente, no por precaución esta vez, sino por respeto. No había tensión en mis hombros, ni instinto de escuchar pasos detrás de mí. Por primera vez, no estaba esperando que alguien desafiara mi derecho a estar allí. Hice té y me senté en el porche, viendo la marea subir y bajar. El océano no había cambiado. La casa no había cambiado. Lo que había cambiado era yo. Durante la mayor parte de mi vida, creí que mantener la paz significaba permanecer en silencio, que ser amada significaba ser fácil, que protegerme de alguna manera me convertiría en el problema. Ahora sé cuán equivocada estaba. Poner un límite no significa que dejes de preocuparte. Significa que dejes de desaparecer. El fideicomiso hizo exactamente lo que debía hacer. Creó claridad. Eliminó la ambigüedad. Protegió algo que importaba. No solo una casa, sino el último lugar donde me había sentido plenamente vista. Y al hacerlo, me enseñó algo que mi abuelo entendió mucho antes que yo. La seguridad no es la ausencia de conflicto. Es la presencia de límites que se mantienen firmes.
No gané nada ese día. No le quité nada a nadie más. Simplemente me negué a dejar que me quitaran algo de nuevo. Si alguna vez te has sentido presionado a ceder tu espacio, tu voz o tu seguridad solo para mantener la paz, que sepas esto. No eres egoísta por protegerte. No eres dramático por decir que no y no estás solo por elegir la claridad sobre la comodidad. A veces, lo más valiente que puedes hacer es tomar una decisión silenciosa, legal e irreversible y dejar que hable por ti. Si esta historia ha resonado contigo, comparte tus pensamientos abajo. Y si quieres escuchar más historias sobre límites, familia y encontrar tu equilibrio de nuevo, no olvides suscribirte. Porque la pertenencia no es algo que te dan.